Bueno, comenzamos el segundo bloque de comunicaciones de la tarde, dedicado al acompañamiento a las familias. Tendremos dos comunicaciones y la primera va a cargo de Elena Gandía Avellán, que es directora técnica de FESPAU y profesora asociada de la Autónoma, donde también investiga. La presentación que nos va a hacer se titula El rol de la habitación experiencial y sentido de coherencia en la predicción de depresión, la ansiedad y el estrés de padres y madres de personas con autismo. Cuando quieras. ¿Se me oye? Sí. Bueno, el nombre es feísimo. Espero que el contenido sea un poco más agradable. Luego os enseñaré desde la traducción, ¿no?, del artículo en inglés, pero bueno. Bueno, esto es un estudio que os voy a presentar, que se ha hecho desde la Federación Autismo FESPAU, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, financiado por el Ministerio de... antiguo Ministerio de Sanidad con su Bienestar Social, ahora mismo Derechos Sociales Agenda 2030 y la Fundación 11. Somos 4 personas, yo voy la primera, Carmen Nieto, que está por aquí, María Márquez González y Aldo Aguirre Camacho, que es de la Universidad Europea de Madrid. Bueno, ¿por qué? Habiendo hablado Hastings, a mí me queda bastante fácil, ¿no?, hablar de por qué una investigación de bienestar emocional en familias. Bueno, pues porque los estudios lo que nos dicen es que, si bien es verdad que hay un porcentaje de familias en las que no aparece sintomatología clínica, hay un porcentaje que desde luego no es desdeñable de familias en las que aparece depresión clínicamente significativa, en torno al 31%, cuando la población general está en torno al 4%, ansiedad clínicamente significativa y igual, ¿no?, en torno al 33%, cuando la población es mucho población de personas sin hijos con TEA es muchísimo menor, y aparece estrés, que es clínicamente significativo, y bueno, ya he dicho Hastings, ¿no?, que es mayor que en padres de hijos con otras alteraciones del desarrollo y que en padres de hijos con desarrollo típico. Y además, como decía Pozo, Pilar, esta sintomatología se mantiene a lo largo de la vida. Es verdad que fluctuando si hablamos de depresión, ansiedad o estrés. Bueno, yo tenía aquí una transparencia que la he quitado, pero que creo que la voy a traer a la mente, ¿no? Y es, hablamos de ansiedad, depresión, son palabras. Vamos a pensar en cada uno de nosotros y de nosotras qué nos pasa por dentro cuando tenemos quizás no una sintomatología clínica, pero sí subclínica o no, unos estados emocionales parecidos a la depresión, a la ansiedad, al estrés. ¿Qué nos pasa a nosotros y qué consecuencias tiene eso en nuestra vida? ¿Qué consecuencias tiene eso en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones con la pareja, con nuestros hijos, en el trabajo? Si paramos un minuto y pensamos en esto, nos daremos cuenta de la importancia que tiene, ¿no?, el trabajar y el promocionar, el favorecer el bienestar emocional de las familias. Bueno, ¿por qué es importante? Pues porque es un fin en sí mismo, porque va en nuestro ADN, porque es un derecho trabajar, ¿no?, fomentar el bienestar emocional, pero también porque, como ha dicho Hastings, tiene consecuencias, y si nosotros hacemos esta introspección, ¿no?, veremos que también tiene consecuencias para nosotros, y es que para las familias de las personas con autismo también tiene el estado emocional de las familias, de los padres y de las madres, tiene consecuencias en los hijos y en las hijas. De forma concreta, se ha observado que el estrés paterno y materno está mediando los resultados en las intervenciones con los hijos. Aquellos hijos que tienen familias que tienen más estrés obtienen peores resultados en algunas tras determinadas metodologías de intervención, pero también tiene un impacto en la conducta de los hijos. No solo es que la conducta de los hijos, como decía Hastings, tenga un impacto en el bienestar emocional de las familias, es que el bienestar emocional de las familias se ha observado que también tiene un impacto en la mayor prevalencia, ¿no?, de conductas externalizantes e internalizantes de los hijos. Pero en el lado contrario, programas de intervención que solo trabajan con familias, como es PACT, tenemos aquí, nos ha hablado Jonathan Green, tenemos aquí a las formadoras de PACT en España, intervenciones que solo trabajan con PACT, con familias,
consiguen mejoras sociocomunicativas en los hijos, pero es que también intervenciones, por ejemplo, basadas en mindful parenting, en las que solo se trabaja con las familias, también consiguen mejoras, disminución de problemas de conducta en los hijos, ¿no? Por lo cual, parece que intervenir, favorecer el bienestar emocional de las familias tiene sentido, por sí mismo y por las consecuencias que tiene. Bueno, el objetivo del estudio el estudio tiene un objetivo fundamentalmente práctico, y es: queremos contribuir a la comprensión de qué factores están involucrados en el bienestar emocional de padres y madres, fundamentalmente para diseñar intervenciones no solo que sean eficaces, sino que sean eficientes. Porque el problema al que se enfrentan las familias y al que les enfrentamos, ¿no?, las entidades es la ausencia de recursos, ¿no?, o la limitación de recursos. Entonces, no solo necesitamos que sean eficaces, sino que necesitamos que sean eficientes. Y ese es nuestro objetivo. Vamos a favorecer ver qué factores están relacionados con el bienestar familiar, cómo se relacionan esos factores entre sí, y vamos a diseñar intervenciones que estén linkadas, ¿no?, que estén íntimamente relacionadas con esos factores. ¿Cómo? Bueno, esto es un rollo. Ah, no, este no, la siguiente. Bueno, pues para eso primero diseñamos un modelo predictivo, un modelo que nos ayudara a saber qué familias son aquellas, qué padres y qué madres son aquellos que tienen más probabilidad de desarrollar depresión, ansiedad y estrés. En el modelo incluimos cosas que ya se han hablado aquí esta mañana y que la literatura nos está constantemente diciendo que tienen que ver, que son la frecuencia de los problemas de conducta como características, factores en el funcionamiento del hijo, factores del contexto, en este caso ingresos familiares, nos ha dicho Justin esta mañana, ¿no?, la importancia de esto. Y luego el modelo, la parte central del modelo, la parte donde más desarrollo teníamos, ha sido en la parte de las variables internas de las familias. Y en concreto hemos juntado dos variables que se habían estudiado de forma separada, pero que nunca se habían estudiado como predictivas de forma conjunta, que es el sentido de coherencia, que tiene un nombre muy raro, pero que ahora os voy a explicar cuáles son sus componentes, y la habitación experiencial, que también tiene un nombre muy raro y que ahora os lo cuento. El sentido de coherencia está compuesto por tres componentes, ¿no? Es la comprensibilidad, la comprensibilidad hace referencia a la medida, mi percepción sobre que comprendo las cosas que me pasan. Comprendo las cosas que pasan en mi mundo. Manejabilidad tiene que ver con mi percepción personal de, vale, tengo estrategias para manejar las cosas que pasan. Y significatividad está relacionado con el sentido vital, ¿no? Y es, vale, esto tiene sentido. Afrontar las cosas que pasan en mi vida tiene un sentido. Bueno, hay muchos estudios sobre sentido de coherencia. Pilar Pozo ha estudiado mucho sobre esto. Se ha encontrado que está disminuido en padres y madres de personas con autismo, etc. Y a esto le unimos la evitación experiencial. La evitación experiencial tiene que ver con mis dificultades para estar en contacto, para sostener mis emociones desagradables, mis sensaciones desagradables, mis pensamientos desagradables, y con intentos de evitarlos, de evitar esas emociones, esas sensaciones, esos pensamientos y las situaciones que los provocan. No tenemos mucho tiempo, pero si os dejo un minuto para pensarlo, estoy convencida que todos y todas, cuando nos ocurren, ¿no?, a veces pensamientos desagradables, sensaciones desagradables, emociones desagradables, intentamos, ¿no?, evitarlas. Podemos evitarlas además o intentar evitarlas de muchas formas, rumiando, por ejemplo, ¿no? Eso es una forma de evitación, ¿no? Yo tengo un pensamiento, leo una cosa que no me hace ninguna gracia y entonces genero pensamientos todo el rato, ¿no?, en contra, que los contradicen porque estoy evitando. Bueno, esta evitación experiencial es un mecanismo transdiagnóstico de los que se ha hablado aquí también, que es común a diferentes alteraciones psicológicas. Bueno, pues lo que hicimos fue juntar estas dos. Y además los utilizamos para predecir de forma separada depresión, estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque la depresión, el estrés y la ansiedad son diferentes. Hay muchos estudios sobre estrés, la mayor parte de los estudios son sobre estrés, pero ojo, no nos olvidemos que el 30% tiene sintomatología depresiva clínica. Y pensemos, ¿no?, qué es la depresión y qué impacto tiene la depresión. La depresión, el estrés y la ansiedad tienen cursos evolutivos distintos, son diferentes y por lo tanto es posible que también estén predichos por cosas distintas. Bueno, y luego, pues, respecto a la metodología, esta era la transparencia, que es un poco rollo. Participaron 115 familias, 90 madres, 25 padres de edades comprendidas, bueno, un amplio rango, 29 entidades distintas de 19 provincias diferentes de apoyo.
pasamos una serie de cuestionarios sociodemográficos y medidas que se utilizan comúnmente. Llevamos a cabo 3 path analysis con M+, bueno, y con todos esos ajustes, índices de ajuste de modelo. Bueno, ¿qué resultados? Vamos a lo importante. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues efectivamente en todos esos índices de ajuste el modelo mostró buenos resultados. Es decir, ese modelo predecía bien. Es decir, juntar, ahora lo veremos en las conclusiones, juntar todos estos factores que vienen de diferentes sitios, de variables del hijo, factores socioeconómicos y factores de las familias, internos, evitación experiencial, comprensibilidad, manejabilidad, significatividad, todo eso está prediciendo muy bien cuándo los padres van a sufrir depresión, ansiedad y estrés. En función de lo que estuviéramos hablando, si era de depresión, de ansiedad o de estrés, pues las variables internas tenían mayor o menor peso, tenían mayor o menor capacidad predictiva. Es decir, unas eran más importantes para la predicción del estrés, otras más importantes para la predicción de la ansiedad y otras más importantes para la predicción de la depresión. Además, esas variables de las familias internas mostraron en nuestro modelo una mayor capacidad predictiva que las del contexto y las del hijo. Es decir, parece que, según los resultados, esas variables internas de las familias eran capaces de predecir mejor el desarrollo de la sintomatología que las otras, que las del hijo, y la del contexto. Hastings esta mañana decía, tiene que ver con el hijo con TEA, pero no todo es el hijo con TEA. Y los resultados vendrían en esta misma línea. Y esto es muy importante, sobre todo es muy importante para las implicaciones en la intervención, y es que la evitación experiencial, esto que os hablaba de estas dificultades para sostener, para estar con las emociones desagradables, los pensamientos desagradables, intentar evitarlos y evitar las situaciones que los producen. Eso era común, era un mecanismo común en todas las sintomatologías. Era un mecanismo común que predecía depresión, ansiedad y estrés. Y es clave para mí, que he estado mucho tiempo en intervención directa y en intervención con familias, es que la manejabilidad, recordad, la manejabilidad es esto de tengo la sensación de que tengo herramientas para manejar lo que pasa. Esto no fue un predictor significativo en ninguno de los casos. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto en las intervenciones que hacemos con las familias. Bueno, de cara a la depresión, en la depresión, os pongo ahí el R cuadrado, es un índice de ajuste, significa que el modelo era capaz de explicar el 46% de la varianza en depresión. Está bien. Aquí, en este caso, lo que nos dice es que ¿qué predice la depresión en el modelo? Todo el modelo conjunto predice un 46% de la varianza en depresión, pero de cara a la depresión lo más importante sería la conducta autolesiva, que predice la comprensibilidad, es decir, familias que tienen hijos con más frecuencia de conductas autolesivas parece que tienen la sensación de que entienden menos lo que pasa. Pero, además de esto, que es de la comprensibilidad, lo que más predice la depresión es tener una baja significatividad, es decir, una pérdida de sentido, de para qué, una pérdida de sentido vital, es lo que está prediciendo en mayor medida el desarrollo de depresión. Y eso no está relacionado con la conducta, con la frecuencia de problemas de conducta en los hijos. Aquí hay que explorar con qué está relacionado, quizás con otras cosas, con una pérdida general de actividades significativas de la familia, con cuestiones que tienen que ver con expectativas, etcétera, etcétera. Esto hay que investigarlo. Lo que es importante es que la depresión, lo que más predice la depresión, según este modelo, es verdad que todo el modelo en conjunto, pero lo que más es la pérdida de sentido vital, la pérdida del para qué. Vale. La ansiedad es distinta. La ansiedad es distinta a la depresión, tiene un curso evolutivo distinto, la sintomatología es distinta y, por tanto, predicen cosas diferentes también. Aquí, como tiene cierta lógica, la conducta autolesiva y la comprensibilidad tienen más peso. Es decir, aquellas familias que tienen la percepción de que comprenden menos lo que pasa, va a ser más probable que desarrollen ansiedad, junto con, nuevamente, evitación experiencial, que ya lo hemos dicho, estos intentos de evitar. Si tuviéramos que explicarlo, si tuviéramos que dar una explicación general, diríamos algo así, como que pues las familias que tienen hijos con mayor frecuencia de conductas autolesivas tienen la sensación de que comprendes menos lo que pasa, y esta comprensibilidad, esto no comprendo muy bien lo que pasa, está relacionado también con
tengo que evitar, ¿no? Me produce situaciones desagradables, emociones desagradables que no sé gestionar, que no puedo estar con ellas y necesito evitarlas. Y esta evitación constante produce ansiedad. En este caso, el 43% de la variable. Uy, vale. Bueno, y el estrés igual, ¿no? Nuevamente, el modelo predice, fijaos aquí, el 60% de la varianza de la variable, y lo que más aquí vuelve a ser la evitación experiencial, ¿no? Esta necesidad de evitar emociones desagradables, sensaciones desagradables, ¿no? Y las situaciones que las provocan. Bueno, ¿qué implicaciones tienen los resultados? En 3 minutos. Bueno, pues cada resultado tiene una implicación práctica, y es: el modelo tiene un buen ajuste en la predicción. Por lo tanto, lo que decía Justin esta mañana, ¿no? En esa línea, es necesario poner en marcha intervenciones que contemplen todos aquellos factores. Factores del hijo, pero también factores del contexto y factores personales de las familias, ¿no? Y en este caso, evitación experiencial, comprensibilidad, manejabilidad y significatividad. Las variables familia, las variables internas de las familias, eran mejores predictores que el resto en todos los casos. Por lo tanto, ¿no? Para mejorar el bienestar emocional de las familias hay que trabajar con las familias y sobre las variables internas de las familias. Clave. Hay diferencias de peso. Por lo tanto, es relevante contemplar cada componente por separado y diseñar modelos de intervención con familias que contemplen cada uno de los componentes por separado, para ser eficientes, lo que hablábamos, ¿no? Ojalá tuviéramos mucho dinero y muchos recursos para hacer muchas cosas, pero no lo tenemos. Y quizás separar por componentes sea una buena estrategia para poder afinar mucho más y ser mucho más eficientes. Y esta es clave, porque si miramos un poco qué es lo que se está haciendo con familias, ¿no? Para mejorar el bienestar de las familias, si nos damos cuenta y evaluamos un poco los programas, la mayor parte de los programas están centrados en estrategias, en dar estrategias a las familias, ¿no? Y ojo, cuidado, que nos dicen, no, es que manejabilidad no es lo que está prediciendo. Y además esto es coherente con los datos de los metaanálisis. Cuando tú estudias metaanálisis, ¿no? de eficacia de intervenciones para promocionar el bienestar emocional de las familias, lo que nos damos cuenta es que los programas tradicionales psicoeducativos no están funcionando bien, no son los que mejor funcionan. Los que mejor están funcionando, los que mejores evidencias están obteniendo, son aquellas intervenciones que tienen como componente central el trabajo en emociones, ¿no? Terapias de intervención basadas en mindfulness, terapia de, sobre todo mindfulness, también terapia de aceptación y compromiso, que va dirigida a los valores y a la significatividad, terapia cognitivo-conductual. Por lo tanto, este trabajo en componentes emocionales y en mejorar la evitación experiencial, en disminuir la evitación experiencial a través de diferentes tipologías de programas, ya digo, mindfulness, aceptación y compromiso, terapia cognitivo-conductual, pero sobre todo mindfulness y aceptación y compromiso, deberían ser componentes que estén en todos los programas. Justo. Bueno, el artículo está en revisión, así que esperemos que lo podáis leer pronto si queréis más información. Gracias. Nos hemos alargado un poco más de lo debido, así que solo vamos a poder tener opción a una pregunta. Pero tú estarás por aquí y podemos seguir luego comentando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están asimilando todavía todo lo que nos has contado? No sé si lo de especialmente rápido. No, ha sido muy tranquilo, pero que había muchísima, muy interesante. Pues si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente comunicación. Muchísimas gracias. Bájate, bajas, que no da tiempo. Bueno, vamos con
con la última comunicación de este bloque a cargo de Daniel López Moreno, de Autismo Sevilla, que nos va a hablar de la herramienta que han desarrollado para analizar la relación entre la familia y la escuela. Cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿ya he estropeado algo? ¿Ya lo has roto? A ver. Ahora. Perdón. Bueno, yo vengo de un centro educativo perteneciente a Autismo Sevilla y somos un centro específico que, bueno, pues desde principios de este siglo pues nos dimos cuenta que teníamos que establecer un proceso de transformación del que tanto se ha hablado también en estos días, porque éramos un centro muy nuevo, de gente muy joven, con muchas ganas, pero con pocos conocimientos y con mucho por recorrer y aprender, ¿no? Descubrimos el valor de la especificidad por ser un centro específico para personas con autismo y entonces le dimos mucha importancia a toda nuestra especialización, a la capacitación y la adquisición de habilidades que nos permitieran capacitar a la familia y a los alumnos. Y llegado un momento nos dimos cuenta de que para conseguirlo realmente pues teníamos que convertirnos en comunidad de aprendizaje, ¿no? Para ser motor de cambio no solamente de nuestro centro y de nuestra comunidad educativa, sino también de todo el entorno en el que nos desenvolvíamos, ¿no? A raíz de esto, pues surge una idea de cómo las escuelas actuales responden o no responden a las necesidades que se encuentra realmente la sociedad actual, ¿no? Y cómo procedimientos de enseñanza que se utilizan actualmente pues no siempre están basados en evidencia científica o lo que nos dice la ciencia que es adecuado que se utilice para asegurar el éxito, ¿no? En una reflexión para la planificación estratégica del 2014 de nuestra entidad, resulta que nos empezamos a plantear por qué en nuestro centro, después de tantos años de tanta especialización y de tanta formación y demás, llegaban a veces casos en los que un chico, pues a partir a lo mejor de los 6 años, 7 años, porque nos llegan de todas las edades, ¿no? Teníamos una previsión por las competencias que traía per se, ¿no? De que iba a ir todo muy bien, porque era un chico que tenía intencionalidad comunicativa, había incluso lenguaje verbal, había algunas señales de bienestar emocional y de buen trabajo de fondo, y efectivamente iba bien. También pasaba que venía un chico con un perfil ya de graves dificultades, amplia necesidad de apoyo, historias de problemas de conducta, etcétera, y pensábamos que iba a costar mucho que fuera bien. Y efectivamente costaba muchísimo que fuera bien o ni siquiera conseguíamos ese cambio significativo, ¿no? También nos dábamos cuenta de que pasando eso, viniendo con esa historia de aprendizaje o esa necesidad de apoyo tan intensa que no siempre era satisfecha, conseguíamos que fuera bien. Y lo que más nos llamaba la atención era precisamente cuando veíamos que venía un alumno con un perfil competencial que estimábamos que iba a ser muy sencillo el paso, digamos, por toda la etapa de adolescencia, la adaptación a la vida adulta, etcétera, y resulta que no iba bien. ¿Por qué? Nos planteamos en esa reflexión qué hacíamos o qué podíamos hacer como centro para ser verdaderos facilitadores de esa transformación, ¿no? Y resulta que, bueno, nos encontramos, entre otros, por el concepto de participación de la familia en la escuela, con mucha evidencia científica y que demostraba que realmente el éxito educativo dependía no solamente de que tú te centraras en el alumno, sino en todo el contexto del mismo, ¿no? Por eso todo mi equipo de compañeros y compañeras que no están aquí, porque hoy es día lectivo, se dedicaron a generar ideas sobre qué podía ser significativo para mejorar o facilitar la participación de las familias, no ya en la escuela, sino en todo el proceso educativo de sus hijos, ¿no? Tuvimos una idea de una investigación en el que lo que hicimos fue, a partir de la comisión mixta de familias, porque como somos comunidad de aprendizaje, tenemos comisiones mixtas para todo el centro, ¿no? Que detectara buenas prácticas que pudieran ser validadas como comportamientos observables, no como actitudes, porque ya sabemos que hay mucha literatura sobre las actitudes y demás, y nosotros queríamos comportamientos observables concretos que fueran medibles, ¿no? Que estuvieran vinculados con el éxito educativo en esa relación familia-escuela, ¿no? Estuvimos trabajando, inicialmente nos planteamos que no era cosa de un día para otro, era un proceso en el que nosotros como profesionales pues teníamos que a lo mejor establecer esa relación de confianza con la familia, esa familia tenía que depositar en nosotros también una confianza, etcétera, ¿no? Cogimos los estados de la inclusión de la Fundación Goyeneche y los adaptamos un poco a las 4 fases de, digamos, esa inclusión en el sistema, en todo el sistema de la comunidad educativa de la familia que llega, ¿no? Que simplemente estén en el cole, hay familias que eligen nuestro centro porque es el centro de Autismo Sevilla, y entonces pues mi hijo que tiene autismo, pues lo mejor es que esté allí. Pero se quedaba precisamente en proceso de estar, ¿no? Mi hijo está en el Ángel Rivier, ¿no?
Luego pasaban cosas en el que empezaba pues, a adquirir ciertas ideas o a desarrollar ciertas actividades que nosotros le proponíamos que facilitaban esa participación de lo que realmente ofrecía el centro, ¿no? Llegaba un momento en el que establecía unas relaciones significativas con los profesionales de referencia, en el que ya era una colaboración de tú a tú, donde ellos incluso pues, tomaban el rol de liderazgo en muchas de las actuaciones que se llevaban a cabo en el centro o en los contextos donde nos desenvolvemos. Y en última instancia, incluso hemos encontrado familias que llegaban a la fase de contribución porque se convertían ellas mismas como familia en recursos del que podíamos beneficiarnos nosotros como centro, otras familias e incluso otros centros de todo nuestro entorno, ¿no? Para esos indicadores de comportamiento observable, inicialmente todos los profesionales del centro hicieron una reflexión en el que listaron todo lo que ellos creían que hacían o que la familia hacía que facilitaba o mejoraba la consecución de objetivos educativos en sus hijos, ¿no? Obviamente se lo pedimos a la familia que lo revisaran, que añadieran y que quitaran aquellos que ellos consideraban que no eran significativos y que hicieran una revisión compartida después en la que estuvieran todos los perfiles de familia representados, no solamente las familias que participaban mucho en el centro, que venían a todo, que iban a la escuela de familia, lideraban talleres, no, familias de todos los roles, ¿no? Recién llegados, familia con mucha experiencia de poca participación, etc. Nos salieron casi 200 comportamientos, obviamente tuvimos que filtrarlos. En ese filtro, como digo, pues hubo un momento en el que lo hicimos directamente a todos juntos y que fuimos argumentando a favor y en contra de cada uno de los comportamientos observables y lo refrendamos después con toda la comunidad educativa, con todos los profesionales y con toda la familia de nuestro entorno, incluso con otras profesionales y otras personas que hayan pasado a lo mejor por nuestro centro, ¿no? Generamos un cuestionario definitivo que tenía 3 ítems en el que se valoraban de 0 a 3, en el que 0 era nunca o aún no, para ser más positivo en la visión, y 3 es algo que hago habitualmente. Y los comportamientos estaban, digamos, desarrollados a lo largo de las 4 fases o los 4 estados en los que la familia se sentía cómoda y los profesionales se sentían cómodos en esa relación, ¿no? Pues iban desde, como podéis ver ahí, pues en la fase de acogida, simplemente pues que asisten a las tutorías que les convocan o el profesional convoca las tutorías que ella les solicita como familiar, porque es un cuestionario, una herramienta que es hetero y autoaplicada por el profesional y por la familia, ¿no? En la fase de participación, pues ítem del tipo, pues somos una comunidad de aprendizaje, luego nosotros, por ejemplo, tenemos las tutorías en el domicilio o invitamos a la familia a hacer visitas, a estar todo el día con nosotros en el centro, o desarrollamos los objetivos en los entornos naturales donde se necesitan esas habilidades, ¿no? Entonces, pues preguntas del tipo, ¿posibilito visita a los profesionales del centro educativo en mi contexto? O, igualmente, de manera reflexiva, he sido solicitado para tener una tutoría en el entorno familiar cuando lo rellenaba un profesor, ¿no? Una profesora. En la fase de cooperación o de colaboración, pues preguntas de este tipo, en el que, como familia, por ejemplo, realizo propuestas de mejora para el desarrollo de los objetivos, o como profesionales, pues a lo mejor he ofrecido a la familia la revisión de todos los objetivos antes de decidir que se incorporaran en el programa de trabajo, ¿no? Con todos estos ítems, la puntuación se divide en esos 4 momentos y lo que queríamos realmente era ver si era fiable lo que decíamos que estábamos midiendo y que tenía sentido lo que estábamos midiendo, ¿no? De entrada, al pasarlo, lo aplicamos en 2018 y lo aplicamos de nuevo en 2022 para hacer la comparación, 2021-22, 17-18 y 21-22, y resulta que nos dimos cuenta, bueno, pues que es verdad que las expectativas de la familia sobre el comportamiento de ellos, pero sobre todo de los profesionales del centro, nos tienen mucha estima y creen que somos fantásticos, ¿no? Sin embargo, sí nos dimos cuenta, en análisis estadístico que le hizo una alumna del departamento de David Saldaña, de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Psicología, que sí existía consistencia interna en los bloques de cuestionario, o sea, los diferentes niveles de participación sí estaban bien representados y las puntuaciones correlacionaban. Tan es así que el objetivo realmente que queríamos ver era si el estar en alguno de esos estadios, digamos, estaba vinculado realmente con la consecución de objetivos educativos o de los planes de apoyo de los alumnos, y resulta que efectivamente cuando las puntuaciones eran altas, pues correlacionaba con alumnos que conseguían más objetivos de su programa de intervención individualizado y además los índices de satisfacción de la familia también eran mayores, los de los profesionales con el alumno también, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este cuestionario nos sirve para predecir, a partir de esos comportamientos observables, si se van a conseguir los objetivos que nos proponemos como grupo de apoyo, las familias y profesionales. Tuvimos la curiosidad también de saber si dependía de la edad, porque tenemos un centro que tenemos chicos que llegan, pues desde a partir de los 3 años no pueden llegar, lo más normal es que no lleguen a partir de los 6 por ahí, pero se quedan hasta los 21, ¿no? Pues no, resulta que la edad no influye, ¿no? Digamos que la herramienta sirve incluso en cualquier edad, ¿no? La fiabilidad, nos preguntábamos si era mayor cuando eran los profesionales solo los que respondían o las familias.
Da igual, si lo hacen por separado, tanto como si lo hacen juntos y toman las mismas respuestas, sigue siendo fiable, ¿no? Esto lo que nos da realmente es un poderoso feedback para regularnos como profesionales, saber qué expectativas tiene la familia con lo que estamos haciendo respecto al modelo de colaboración y además que nosotros podamos dar también ese feedback a la familia sobre lo que el centro como comunidad de aprendizaje, digamos, ofrece o es beneficioso para ellos en el desarrollo de las competencias educativas de sus hijos. Ahora estamos en el momento de aumentar, queremos hacerlo con otros centros educativos y con otras modalidades de escolarización, porque nosotros estamos en un centro específico, pero nuestros alumnos están en escolarización combinada en otros centros y a lo mejor los comportamientos que se desarrollan en otros centros en los que están no son exactamente o no pueden ser los que ofrecemos desde nuestro centro por cultura de centro, por inquietudes, etcétera, ¿no? Y lo he hecho muy rápido. Esta es la bibliografía. Como quieras. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna pregunta para Daniel? Voy a ver si en el online, que antes se me ha olvidado. A ver, esto es un jaleo. ¿No hay ninguna pregunta por aquí? ¿Sí? ¿Hay preguntas? Perfecto. ¿Se oye? Sí. Bueno, enhorabuena. Me ha parecido que es como una escala predictiva, ¿no? O sea que, ¿no?, a partir de aquí uno puede inferir que con este niño parece que esto nos indica que iremos bien, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos la mala predicción inicial, ¿no? ¿Qué herramientas ponéis en marcha? Hola, ¿se oye? Sí. De entrada, realmente, el mero hecho nosotros somos de la opinión de que tanto el profesor que no engancha emocionalmente, a lo mejor con un perfil concreto de familia, o la familia que ha pedido el centro con otras expectativas que no son la de ser un centro muy participativo, ¿vale? Porque, como os digo, hay familias que vienen a echar muchos días en visitas pedagógicas. El mero hecho de dar información. Cuando tú ya das feedback del resultado, nosotros los tenemos evidencia en 2 mediciones a lo largo de los años de que este tipo de comportamiento realizado por los profesionales que atienden a tus hijos, a tu hijo, y por las propias familias por el hecho de participar en el centro, va a hacer que lo que te plantees se alcance. Y con dar esa información muchas veces ya es suficiente para que empiecen a tomarse tanto los profesionales la implicación emocional o incluso la facilitación de esa participación, porque luego sabemos que la vida tiene tus compromisos, tus horarios y tus responsabilidades, y la familia para darse cuenta que también de que realmente pueden aprovechar mucho más el centro, ¿no? Porque no deja de ser un centro que nuestra intención es ser muy abierto y muy en la comunidad, ¿no? Entonces tienen que beneficiarse de eso. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay una pregunta por aquí en primera fila? A tu lado. Hola. No. Sí. ¿Puedo hacer algo? Ahora. Ahora. Sí. Enhorabuena a los dos por hacer una propuesta que se sale un poco de las vías tradicionales de actuación en el ámbito educativo o en el ámbito de la clínica. Y bueno, mi pregunta es para Elena. Dices que las estrategias habituales que hemos venido utilizando a nivel psicoeducativo son ineficaces y planteas otra serie de propuestas. Te quería preguntar cómo podrías en 3 pinceladas hacer una distinción un poco entre lo que habitualmente venimos haciendo y hacia dónde tendríamos que caminar. En Dolby Surround. Ya con esto, mis primeras atencionales. La pregunta es ¿qué? Perdona. Es que ya se me ha olvidado, madre mía. Así vamos. Que planteas eso, que las estrategias psicoeducativas habituales son ineficaces y nos planteas unas nuevas visiones hacia las que tenemos que ir caminando, que si nos puedes plantear un poco las diferencias en 3 líneas. El planteamiento es que, bueno, no lo digo yo, lo dicen los estudios, los metaanálisis, hay varios además desde 2019, que dicen que los programas de corte psicoeducativo para mejorar el bienestar emocional de las familias no funcionan. No están funcionando tan bien como los programas que tienen como, ¿no?, estas bases más emocionales, ¿no? Intervenciones basadas en mindfulness, un poquito menos intervenciones, porque hay menos estudios también de aceptación y compromiso, pero bueno, terapias de tercera generación, intervenciones basadas en mindfulness. Entonces, la propuesta que viene del modelo es un poco esa, ¿no? Es lo ideal, en el mundo ideal, es vamos a intervenir en todos los puntos del modelo, ¿no?
vamos a mejorar la comprensibilidad, un poco PACT, ¿no? Al final, lo que hace PACT es mejorar también la comprensibilidad de las familias. Tenemos que investigar también, ¿no? Habría que hacer una investigación de qué, ya estamos en ello, de cómo PACT interviene, ¿no? Cómo PACT está cambiando, qué variables personales está cambiando PACT en las familias, ¿no? En el papá y la mamá, y por qué se producen esos cambios. Entonces, lo ideal sería en todo. Si no tenemos todos los recursos para hacer intervenciones con familias en todos los campos, ¿no? Lo que hablaba Hastings de ingresos familiares, comprensibilidad, ¿no? Manejabilidad y significatividad y, por supuesto, evitación experiencial, pues sobre todo, evitación experiencial, ¿cómo? Con componentes basados en intervenciones basadas en mindfulness, que es que nos están diciendo que eso es eficaz, ¿no? Lo dicen los metaanálisis y tiene sentido con el modelo. Y si no puedo hacer todo, pues sobre todo, intervenciones basadas en mindfulness, terapia de aceptación y compromiso, porque sobre todo en aquellas familias en riesgo de depresión, porque ya se ha visto que el trabajo en valores de ACT, de aceptación y compromiso, mejora la significatividad, mejora ese sentido vital y eso está muy relacionado con depresión, porque a veces nos olvidamos, ¿no? De la depresión. Hablamos mucho de estrés, hablamos mucho de ansiedad, pero hablamos muy poquito de depresión y tenemos un 30%, ojo, con el impacto que tiene eso en las familias. Y, bueno, eso, ¿no? Sería, sobre todo, intervenciones que vayan de corte emocional y para reducir la evitación experiencial, mindfulness, aceptación y compromiso para significatividad y si tenemos recursos también, pues mejoran la comprensibilidad, etcétera. Luego, las intervenciones basadas también en Mindful Parenting, por ejemplo. Mindful Parenting también tiene buenos efectos, no solo en las familias, sino también en los hijos. Solo trabajas con las familias y reduces los problemas de conducta de los hijos, ¿no? Es un poco como PACT en ese sentido, ¿no? PACT, trabajas con las familias, mejoras probablemente, ¿no? Hay que ver qué variables internas mejoras y se producen mejoras en los chavales. Entonces, yo creo que todo esto va en la misma línea, ¿no? Y eso nos saca un poco de lo que habitualmente se está haciendo con las familias, porque si tú haces una visión general, o por lo menos es mi percepción, y es que se está trabajando con programas psicoeducativos de estrategias, ¿no? De te voy a enseñar, eso es, cognitiva, eso es, ¿no? Y no emocional ni experiencial. No me enrollo más. Muchísimas gracias. Me temo que no hay tiempo para más preguntas. Les tenéis aquí en el Congreso, así que damos paso al siguiente bloque. 2 minutillos para recomponer los medios técnicos y empezamos. Muchas gracias a los dos.